¿Cómo estás, Mechi? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí del otro lado? ¿Cómo estás vos, Diore? Estamos acá compartiendo, haciendo una emisión especial por, bueno, todos los sucesos que están pasando en Santiago de Chile y en el mundo en general. Notamos una revolución mundial, digamos, y bueno, queríamos hablar de esto desde la mirada astrológica, nos pareció interesante y obviamente ofrecer desde acá, desde Argentina, nuestra ayuda a todos nuestros hermanos chilenos que están del otro lado y que nos siguen y que nos piden ayuda por mensaje y que se comunican con nosotras y bueno, que nos abren sus noticias, ¿no? Que nos parece algo súper interesante y súper bueno poder usar estos medios para informar de esta forma, ¿no? Que a veces los medios de comunicación nos están ocultando muchas cosas, entonces está bueno poder charlarlo. Sí, totalmente. Así que Bien, bueno, bien, bien. nosotras obviamente somos seres políticos y estamos trabajando también desde el lado astrológico. Hablemos, Mechi, un poco de cuáles son las energías que están favoreciendo o acompañando este proceso que está pasando en Chile y es tremendo y repudiamos lo que pasa en Chile, pero además no solo está pasando en Chile, está pasando en Ecuador, está pasando en Hong Kong, está pasando en Cataluña y en otras partes alrededor del mundo y por ahí tocar un poco de, no sé si de oído, pero tocar un poquito de, es como una preventana de lo que va a pasar con la conjunción de enero. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí tocaste, sí, tocaste como varios temas al mismo tiempo, ¿no? Como qué está pasando, sí, en todos los lugares del mundo están habiendo muchos replanteos de cómo nos organizamos como sociedad, ¿no? Hay mucho de esto de quiénes son los que tienen el poder, cuáles son las autoridades. Sobre todo este tema de autoridades es el tema que más se está dando en Chile, ¿no? Con el tema de los militares en las calles, o sea, si realmente esas autoridades nos representan o no, si realmente las personas que elegimos como presidentes nos representan o no. Y esto tiene que ver con el tránsito que está habiendo de Plutón y Saturno en Capricornio. Los dos están juntos en Capricornio y se están juntando cada vez más. Por eso Diore recién decía esta conjunción que va a haber. La conjunción entre estos dos planetas, que son Plutón y Saturno en Capricornio, se va a dar en enero, pero ya se empieza a sentir esto de que cada vez están más cerca. O sea, hay como una olla que está empezando a hervir. Entonces, se empieza a notar en algunos países, sobre todo Chile, tiene algo interesante que es que tiene el ascendente en Capricornio. Si miramos la fecha de la primera junta de gobierno. Los países tienen cartas natales, al igual que las personas, entonces está bueno mirar la carta natal de tu país, desde donde estás, como para ver, bueno, qué energías tiene mi país y hacia dónde tiene que ir. Cuando nosotros visitamos Chile hace 2 años, Diore, me acuerdo que nos contaban, nos decían, nosotros admiramos un montón a los argentinos, nos decían algunos chilenos de allá, porque ustedes protestan por todo. Ustedes reclaman, ustedes hacen marchas, ustedes hacen paros, y nosotros no podemos hacer eso, nos decían, ¿no? Y nosotras dos nos quedamos, yo me acuerdo que yo me quedé como medio congelada, como, ¿cómo no podés quejarte? O no podés hacer una marcha en tu país. Y ellos lo que nos decían es, no, acá si querés hacer una marcha tenés que ir a pedir un permiso y tenés una calle asignada, no sé cuántas horas por día, y no es algo que se pueda hacer, digamos, y nadie lo hace, como que se sentía el pueblo chileno muy reprimido, ¿no? Como con mucho miedo de lo que había pasado en la dictadura. Entonces, a mí me llama la atención esto que está pasando ahora en Chile porque tiene que ver con eso, como con una rebelación contra las autoridades y es lo que nos traen Plutón y Saturno en Capricornio. No quiere decir que esto sea culpa de Plutón y Saturno en Capricornio, sino que nosotros a través de la astrología leemos los procesos que nos pasan a nivel humanidad, ¿sí? O sea, no es que Plutón es el que está haciendo que esto pase, sino que nosotros a nivel humanidad estamos atravesando ciertos procesos de evolución y los podemos leer en el cielo. Entonces, Plutón tiene que ver con transformar y con poder ver la basura, poder ver lo malo de lo que ha pasado, de lo que pasa a nivel sociedad, o sea, las injusticias, cómo nos organizamos, quiénes son nuestros líderes, quiénes son nuestras autoridades. Y Saturno reformula, es el que
viene a como reformular las estructuras. Entonces, en algún episodio de nuestro podcast hablábamos la vez pasada que la última vez que Plutón estuvo en Capricornio, pasaron un montón de cosas a nivel social. Sí, totalmente. Y por ahí tomándolo, nada, para mí es inevitable desde mi trasfondo político, desde lo que yo he estudiado, no analizar esto también desde un lado más político, ¿no? En el caso particular de Chile, pasa que también ha sido una sociedad, como vos decías, muy sometida, ha tenido un proceso de dictadura mucho más largo que el resto de América Latina, en el sentido de Pinochet estuvo muchísimos años en el gobierno, y eso también, obvio, generó cierto sometimiento por parte del pueblo. Ahora, ¿está pasando esto en Chile porque Saturno está en Capricornio y Plutón está en Capricornio? No, no está pasando por eso. Está pasando porque está habiendo políticas públicas de los políticos en general a nivel mundial que están haciendo que la gente en definitiva piense, se reformule el tipo de sistema en el que estamos participando. Ok, yo te pongo en el gobierno, yo desde la democracia te pongo en el gobierno, y cuando vos llegás al gobierno vos te debes a mí, en vez de que vos te debas a mí, siento que una vez que llegás ahí te desafectás totalmente y me pones el pie encima. Hoy, al haber una energía disponible de decir, bueno, no me banco más eso, la gente como que tiene más esa energía acompañada desde el mundo para decir, bueno, basta, se terminó. Entonces, se está viendo esto en Chile, pero salgamos un poco más afuera, saquemos un poco la cabeza de dentro de la pileta y veamos que se está prendiendo fuego todo en todos lados, o en la mayoría de los países, y no es que culpemos a un par de subversivos, hay un cambio a nivel sociedad, hay un cambio a nivel generacional que es inevitable, y cuando empezamos a ver, por ejemplo, el caso de Greta, empezamos a ver y a entender que la sociedad, que las generaciones más jóvenes, que mucha gente las cuestiona porque dicen, ¿qué puede saber este pibe que tiene 15 años? ¿O qué puede saber esta piba que tiene 17 años de esto o del otro? Vienen a hacerse oír y vienen a decir lo que opinan. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no con lo que dicen. El caso de Camila Vallejos en Chile, por ejemplo, y el caso de Ofelia Fernández en Argentina. ¿Te puede gustar o no te puede gustar lo que digan? Puedes estar de acuerdo con su pensamiento político o no. Ahora, cuando uno las escucha hablar, no está escuchando hablar a gente improvisada, está escuchando hablar a gente que es mucho más joven que nosotros, que tiene algo para decir y que se planta en lo que dice y que no está de acuerdo con el sistema o la forma en la que se fueron manejando las cosas de un tiempo a esta parte. Entonces, a nivel cielo hay como un acompañamiento para que este caldo de cultivo florezca y se geste. Así que no me parece que sea un hecho aislado. No, totalmente, no es un hecho aislado, ni tampoco esto que vos decís muy bien de como no solamente cuestionar a las autoridades, sino también cuestionar a los mayores, digamos, que es algo que Capricornio es como el signo de la gente mayor. Y Plutón está ahí, entonces hay una cuestión de transformar nuestra visión hacia eso y también transformar nuestros límites como sociedad, ¿no? Me parece que acá en Chile es creo que el ejemplo más claro, pero en Cataluña también está pasando, en Ecuador, bueno, como decíamos, en un montón de países, esto de sentir que ya pasaron un límite, que ya hay un límite que se pasó y que la gente está desbordada. O sea, realmente en Chile hay como cierto... Yo, habiendo ido a Chile, sé que para que haya pasado eso tienen que haberles pasado muchísimas cosas a nivel político, no solamente la suba de un transporte, que es de lo que se agarran, digamos, para culpar el vandalismo, ¿no? Que en realidad no tiene nada de todo eso, digamos, ¿no? Como que es un límite que se viene pasando, y ahora es cuando se ve notoriamente que ese límite ya no da para más. Creo que está habiendo como una especie de reposicionamiento o replanteamiento de individualismo hacia un ser más colectivo. En el caso particular de Chile, la educación es carísima, la salud pública es carísima, no son derechos, son servicios, y como son servicios se deben pagar. La brecha entre ricos y pobres es muy grande. Entonces, lo vemos Sí, a nivel Chile, pero, perdón, sí. lo que nos decían en Chile la vez que fuimos era que uno ve una sociedad de consumo muy grande como si fuera Estados Unidos y en realidad por atrás todos viven endeudados por mantener ese estatus
que se ve, ¿no? Que es como, hay cierto, como las líneas de crédito, todo es como, son eternos deudores del gobierno, las personas del pueblo chileno, entonces, bueno, hay como muchas cosas que se fueron acumulando ahí de que la gente se cansó, digamos. Sí, y creo que las generaciones que vienen nos vienen a hablar más de algo más colectivo, de decir, bueno, hasta ahora el sistema se vino pensando de, bueno, si a mí no me afecta, no me inmiscuyo, o si a mí no me afecta, estos son revoltosos que quieren romper todo. Y ahora es como para, o sea, las generaciones jóvenes vienen a decir, nosotros nos comprometemos más, seguramente, en el caso chileno, los estudiantes que estaban reclamando por la suba del boleto, no le afecta, o sea, había gente que todavía lo podía pagar, pero se hacía, eh, o sea, se hacía eco de lo que le pasaba a aquel que en realidad unos pesos más por ahí le representaban dejar la carrera, por ejemplo. Lo que quiero decir con esto es, estas generaciones nuevas vienen a decir, a mí en realidad sí me importa más lo colectivo, yo no quiero que vos tengas una empresa que tenga un montón de profit o un montón de ganancias a costas de hacer destruir el medio ambiente, a costa de quitarle tierras a gente que estaba antes que nosotros, como pasa, por ejemplo, acá en Canadá con los nativos que tienen sus lugares sagrados, en donde va a pasar el pipeline del petróleo. Y para gente eso es como, ¿qué importa? Son un par de rituales. Para otra gente eso es su vida. Y hay gente que no es nativa y hay gente que no tiene nada que ver con eso, que se está haciendo eco de eso y decir, o sea, empecemos a respetarnos todos un poco más y empecemos a pensar un poco más colectivamente porque el planeta se está destruyendo y no tenemos 200, 300 mil años. Si de acá a 50 años la cosa no cambia, lo que ven los pibes que hoy tienen 15, 20 años es que en su vejez ellos lo van a padecer y nosotros vamos a estar muertos. Por eso no pensamos en eso. Hay que empezar a pensar a nivel más colectivo y a nivel más cooperativo también. O sea, entender que si al otro le molesta, tal vez tiene un punto válido ahí, dejar de ver nuestro propio ombligo. Sí, sí, tiene que ver con esto bueno, de que la conciencia se está expandiendo, entonces hay más conciencia colectiva. Obviamente la violencia no es la forma de evolución que más nos gustaría, entonces estaría buenísimo que no se dé de ninguno de los dos lados, pero se está dando y tenemos que hablar de esto y no podemos quedarnos callados y hacer de cuenta que, no importa, porque total en Argentina no pasa nada, aunque en realidad también acá están pasando cosas de que también se ven las elecciones, en Canadá hubo elecciones, o sea, está pasando todo a nivel social, una revolución en todo sentido bueno, realmente qué tipo de sistema mantenemos, ¿no? Cuando estuvo Plutón en Capricornio la última vez, fue cuando fue la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, o sea, que cambiamos del sistema feudal a la democracia. Entonces pasaron un montón de cosas en esa transición que, bueno, y ahora estamos viendo si realmente la democracia es lo que es, si queremos seguir manteniendo esa forma, no sé, es como que estamos en la transición todavía porque Plutón va a estar 7 años más en Capricornio, de ver cuál es la forma que tenemos de mantener este sistema o de renovarlo, ¿no? De transformarlo. Entonces, se vienen unos años de mucha transformación social, donde hay que tratar de estar lo más despierto posible para poder entender los procesos como un todo y no polarizarnos en tomar bandos, ¿no? De que los buenos y los malos y ponernos como de vuelta, como tomando partido de esto, sino al revés, como tratar de poder observarlo como un proceso de la humanidad que inevitablemente nos lleva hacia algo mejor o hacia lo que necesitamos que pase, digamos, por más de que sea doloroso. Entonces, sí, bueno, y en marzo se suma Júpiter también. Se suma Júpiter, se va a sumar Marte, Marte se suma también en marzo, entonces van a haber muchos planetas en Capricornio, nada, como replanteando todo esto, poniendo la lupa en estos temas. Júpiter, los tránsitos que hace es como que pone la lupa y expande ahí esos temas. Entonces, estos temas van a seguir estando en el inconsciente colectivo y en el consciente colectivo. Y bueno, hay que tratar me parece, de no evadirlos, de
de no hacer de cuenta que me pasan por el costado y de empatizar con los hermanos de otras naciones, ¿no? Esto de los países que Total. de que, no, pero si es en Chile no importa porque en Argentina, ¿no? Como, en Argentina también pasan cosas graves. No, es grave lo que está pasando en Chile y hoy hay que hablar de Chile. Entonces, esto de dividirnos en naciones y en equipos también se tiene que terminar, me parece. Y acá me gano un par de enemigos, seguro, pero el nacionalismo es inventado. O sea, vino alguien que dijo, vamos a vivir esto así y esto se va a llamar así y asá. Antes era todo una sola cosa y también es inventado porque, por ejemplo, la gente, y acá la gente me va a matar, pero, por ejemplo, hay mucha gente del norte de Argentina que comparte más cuestiones culturales con sus hermanos bolivianos o paraguayos que con gente de la Patagonia que en general vino de Europa o de otros lugares, o son otro tipo de nativos, porque son mapuches y allá arriba tenés otros pueblos originarios. En Chile también, o sea, los porteños por ahí con los uruguayos tienen mucho más que ver con alguien que vive en Catamarca, y es porque Totalmente. por proximidad geográfica y porque esto en un momento fue toda una sola cosa. Entonces, empezar a ver que no hacernos ajenos a que lo que pasa fuera de nuestro país no nos afecta, porque en definitiva sí nos afecta. Y porque se trata de entender que los procesos individuales obviamente generan cambios en los procesos colectivos también. No es casualidad que en América Latina, cuando hay una ola de neoliberalismo, llegue justo en todos lados. No es casualidad que cuando pasaron los procesos militares en Latinoamérica, no fue casualidad que justo pasó en Argentina, en Chile, en todos los lugares que pasó. Tampoco, y lo mismo cuando ganan por ahí los gobiernos más populistas. El tema es que la democracia está en jaque, la forma en la que nos organizamos está en jaque, el sistema, la forma en la que distribuimos el dinero está en jaque, ¿A la quién le relación damos de, el poder? la relación de poder en diferentes géneros entre el hombre y la mujer está en jaque. Creo que lo que está pasando es que a nivel humanitario nos estamos dando cuenta de que las desigualdades ya no nos dan lo mismo. A la mujer ya no le da lo mismo cobrarlo menos que a un hombre por el mismo trabajo. A una persona que vive en situación de pobreza o en una situación más delicada, ya no le da lo mismo que le metan la mano en el bolsillo cada vez que pueden. Ya no me da lo mismo que no tener salud o educación de calidad. Entonces la gente se empieza a quejar y empieza a ver este caldo de cultivo. Pero bueno, nada, creo que es súper interesante y creo que va a seguir pasando y creo que esto se va a seguir expandiendo. Y nada, desde Aprende Astrología nos parecía importante dar nuestra opinión también, no solamente a nivel como lo que creemos que pasa a nivel político, sino saber que desde el cielo hay energías que nos acompañan, no nos condicionan, eso sí, no es que Plutón y Saturno están mandando rayos láser que dicen, que se pique, que se pique. No, no es así, pero sí hay una predisposición en el cielo que acompaña estos procesos y que la gente que por ahí está vibrando un poco y la está sintiendo un poco más, se despierta y dice, bueno, me cansé y voy a patear el tablero. Totalmente. Así que bueno, acá estaremos acompañándolos. Cualquier duda que tengan sobre esto, sobre la Carta Natal de Chile, vamos a seguir seguramente publicando información. Y bueno, que todo sea para, de vuelta, para expandir conciencia y abrir conciencia de que los límites a veces son imaginarios y como decía Diore, son impuestos por gente que a veces ni siquiera ya no está en esta existencia, ¿no? Entonces, hay cosas que nos quedaron viejas y que hay que renovar porque estamos en otro mundo. No esto de que todavía tenemos la enmienda de no sé qué año, ¿no? Tiene que ver con esto de ir renovando las leyes las cosas de la sociedad que rige Capricornio justamente. Entonces, estamos en ese proceso de transición, es duro verlo, pero gracias a Dios tenemos las redes sociales que nos enteramos, porque capaz que antes pasaba y no nos enterábamos, no podíamos verlo, así que bueno, Y cada vez. entender también que en esta renovación se va a encontrar resistencia, siempre. Siempre va a haber una parte que le cuesta más el cambio que se va a resistir. Y bueno, y por ahí para dejar un poco, me gustaría después, no sé si tenés algo como para verlo de la carta de Piñera un poquitito más en detalle, pero si no lo podemos ver, prestar atención que justo es un año en el que en la mayor cantidad, es una época en la que en la mayor cantidad de los países que rigen el sistema está habiendo elecciones. Ahora hubo elecciones, ayer hubo elecciones en Canadá,
ahora dentro de muy poco tiempo, en estos días también va a haber elecciones en Estados Unidos el año que viene. Estamos hablando de un impeachment que le están por hacer a Trump también. O sea, de pronto todo entró como en una inestabilidad. Y bueno, como dijo Mechi también, lamentablemente la forma de encontrar nuevos caminos es a través de revoluciones, y las revoluciones muchas veces no son pacíficas. Al rey de Francia le costó la cabeza pasar a una república en nombre de la igualdad, la libertad y la mar en coche. Esperemos que sea lo más pacífica posible, y si no, esperemos también que la gente que ha despertado en la conciencia pueda ser asistidor de todos aquellos que la van a pasar mal, ¿no? De que le va a costar resistir a este cambio, ¿no? Eso, también desde nuestro lado, desde los estudiantes de astrología, desde las personas que meditan, desde las personas que están en un camino espiritual, también poder mandar luz al mundo es importante, y queremos dar ese mensaje también, ¿no? Meditemos por Chile, meditemos por el mundo, por la parte del mundo que resuene con vos, o por todo el mundo, y tratar de mandar esa paz me parece que es importante. Más allá de que lo que pase es lo que tenga que pasar, poder ser cada vez más conscientes de eso y empatizar de vuelta con nuestros hermanos de todo el mundo, ¿no? Y no competir a ver quién está peor, sino al revés, poder dar una mano me parece que es importante. Así que bueno, eh, tengo la carta de Piñera, me pareció muy interesante porque Piñera lo que tiene en su carta natal es que es todo fuego el señor. Así que para los que saben astrología, saben que el fuego en la carta natal lo que da es mucha predisposición al sí mismo y mucha falta de empatía. Él tiene el sol en Sagitario, el ascendente en Sagitario, la luna en Aries, y bueno, y tiene un Plutón en Leo ahí con su medio cielo, que es la profesión. Entonces, todo lo relacionado a este líder tiene que ver con, obviamente, un puesto de líder muy fuerte, porque el fuego viene de los grandes líderes, trae a los grandes líderes, pero también, como no tiene agua en su carta natal, las personas que no tienen agua les cuesta mucho esto de generar empatía. Entonces, también entender esto me parece que es importante, ¿no? Cuando elegimos líderes, poder ver esto es importante, porque significa que ahí hay un desafío para esta persona. O sea, hay mucho de mi deseo, mis decisiones, y que no me las cuestionen, ¿no? Porque Sagitario tiene un poco de esto, Leo también, Aries también. Entonces, no quiere decir que todos los de Aries, de Leo y de Sagitario tengan esta tendencia. Obviamente tenemos otros elementos en nuestra carta natal y los podemos complementar, pero bueno, hay una clara tendencia a el sí mismo acá, entonces es interesante poder verlo desde la astrología. Y bueno, y eso, ¿no? Como ver los líderes también desde este lugar está bueno para poder entender un poco más por qué hacen lo que hacen, porque parece desde este lado que es como incomprensible las decisiones que toman, ¿no? Entonces, bueno. No, y también por ahí en el caso de él, entender de que esto también pasa con, o sea, la poca capacidad de ver la postura del otro. Desde un Sagitario no trabajado se vuelve obtuso, o sea, es incapaz de ver más allá de lo que él piensa. Entonces, nada, le mandamos luz a Piñera para que abra su corazón también y pueda por ahí ver que hay una parte de la sociedad que está sufriendo. A él y a toda la gente que piensa que estos son solamente unos inadaptados que van a romper supermercados y a robar teles. Que seguramente los haya, pero no podemos reducir toda una problemática social a 3 idiotas que aprovechan para ir a robar cosas. No, y eso, y entender que esta decisión no es solamente del presidente, sino de un montón de gente compatriota que avala esta decisión. Entonces, no es solamente una persona, de vuelta, no hay buenos y malos acá, sino es como abrir la mirada y ver todo lo que hay, y bueno, y poder como de vuelta empatizar con el compañero, ¿no? Con el vecino, con el amigo, con el hermano. Así que bueno, nada. Bueno, y a los que están del otro lado, nos encanta leerlos, nos parece una temática súper interesante. No hacemos oídos sordos a esta problemática en Chile y a nivel mundial. Queremos saber qué opinan, queremos saber cómo lo están viviendo, y nada, si creen que esta información puede servirle de luz o puede ayudar a por ahí comprender un poco más algunas cosas a otras personas, los invitamos a que la compartan también. Así que, Mechi, gracias por este tiempo.
Gracias a vos, Diore, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado y se quedaron hasta acá. Sabemos que es información por ahí muy fuerte de escuchar, pero no podemos hacer oídos sordos a esto que pasa. Así que bueno, acá estamos para lo que necesitan. Adiós. Adiós.